Bueno, buenos días, bienvenidos de nuevo a otra sesión de clase magistral de la metodología de desarrollo de software Process. El día de hoy vamos a hablar el tema de artefactos. Ese es un tema un poco largo, pero vamos a manejarlo de una forma modular para poder comprenderlo bastante bien. Mientras confirmamos que la transmisión esté correctamente, voy a darles un pequeño repaso de que hemos visto. Ya hemos hablado el tema de roles en la sesión anterior. El tema de roles iba muy relacionado con ese tema de artefactos, porque los artefactos son elementos que salen de procesos que hacen los roles. Vimos el tema de procesos, vimos el tema de las fases, y lo que nos corresponde hoy pues es un tema bastante crítico porque son los elementos tangibles. De alguna forma, lo que habíamos visto anteriormente son elementos de organización, por decirlo de alguna forma, son organizacionales o de proceso, más no elementos tangibles. Hoy sí vamos a ver cómo se entregan los elementos tangibles, cómo se deberían desarrollar, dónde se encuentran las plantillas que vamos a utilizar y el porqué de cada uno de estos artefactos. En la sesión pasada hablamos que en la plataforma se iban a hacer algunos cambios. Esos cambios están en ejecución. De pronto al final de la sesión abrimos un espacio para hablar un poco sobre ello. Pero en este momento nos corresponde hacer la clase magistral. Recuerden que la clase magistral simplemente es una clase en la que se desglosa un tema del módulo, o más bien un módulo completo de la metodología de aprendizaje. Hoy vamos a desglosar el módulo de artefactos, y dentro de 8 días vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas de este módulo. Así que si se les van presentando dudas o inquietudes respecto a este tema, pues les pido el favor la vayan anotando para que en nuestra próxima sesión o en los foros puedan colocar sus inquietudes. Entonces, sin más, me confirman por favor si estamos transmitiendo bien. ¿Está correcta la transmisión? Ok, bueno, entonces vamos a comenzar. Para comenzar, veamos en qué parte estamos situados. Básicamente, vamos a ir a la plataforma, al módulo 5, el módulo de artefactos. Este módulo es el que más elementos tiene, no por eso es el más difícil, pero sí es el más largo de comprender. En este módulo de artefactos, básicamente vamos a ver lo que son los 4 documentos maestros. Cuando vamos a desarrollar un software, durante el proceso de hacerlo, mientras lo diseñamos, mientras hacemos el proceso de planificación, mientras hacemos pruebas, mientras hacemos la gestión del proyecto, se van a ir acumulando una serie de documentos. Esos documentos, si sumamos unos con otros, nos van a dar unos documentos maestros, que es de lo que queremos hablar hoy. Si vamos al módulo, en la plataforma, vemos que tenemos 4 imágenes bastante descriptivas. Estas 4 imágenes lo que buscan es sintetizar todo el tema de módulos para que nos quede de una forma fácil de ver. Estamos hablando que tenemos varios documentos pequeños, como vemos aquí, que se suman para dar un documento más grande. Documentos pequeños para dar documento más grande. Todos estos documentos son resultantes de procesos que se hicieron en la metodología. Y finalmente, cuando se juntan luego de terminar un desarrollo o en el proceso del desarrollo, nos da un documento general. Veamos dónde estamos situados actualmente.
Voy a buscar la imagen que tenemos de guía que está en los anexos, si mal no recuerdo. Regálenme un segundo. O está en la parte de procesos. Aquí en procesos. Diagrama general, software process, Esta imagen nos muestra en la parte inferior una etiqueta llamada documentos. Estos documentos son 5 y vemos que están representados por temas de color. Si nos fijamos, voy a colocar esto un poquito más grande para que de pronto lo podamos ver mejor. Si nos fijamos, los documentos se encuentran en la parte derecha inferior y tenemos los documentos de descripción de software en un color como crema. Si vemos, hay varios elementos que salen de los procesos color crema. Todos esos elementos van a pertenecer al documento de descripción de software, que es uno de los documentos maestros. Otro documento maestro es el de diseño de software. Este lo tenemos como en un verde claro. Todos los elementos que salgan de algún proceso que sean de color verde claro van a pertenecer al documento de diseño de software. En este tenemos una particularidad y es que en rojo se encuentran los archivos y componentes. Si bien estamos desarrollando software, muchos elementos que vamos a tener como tangibles son módulos, son métodos, son clases, son diagramas, son imágenes. Todos esos elementos caben en esta categoría que es archivos y componentes y se encuentran de color rojizo. En este caso, los principales son los elementos de los componentes de software que hacen los programadores. Otro elemento como ejemplo sería el prototipo de interfaz de usuario. Estamos hablando de unos elementos gráficos. No estamos hablando ni de un documento, ni de un proceso. Estamos hablando de elementos gráficos como tal. Por acá hay otro que es el sistema implementado, que básicamente es el código del software que se esté desarrollando directamente. Como cuarto categoría tenemos el registro de pruebas. Durante todo el proceso se hicieron en algunos casos pruebas. Si vemos por aquí están en color como violeta, es como un violeta más o menos. Se encuentran todos los registros de evaluación, de defectos encontrados, los registros de prueba, los registros de prueba de prueba. Todos esos elementos se encuentran en la categoría número 4. Y en la última categoría se encuentran la gestión del proyecto. Son todos esos documentos que tienen que ver con cómo se va a hacer el desarrollo de software, en qué pasos, en tiempos, en recursos y demás. Todo lo que tiene que ver con el proyecto más no con el software. Entonces, ya puestos un poquito en contexto, nos damos cuenta que hay roles que se encargan de algunos artefactos. Esto es muy importante. Recuerden en la clase pasada que vimos que un rol básicamente uno lo asume por un periodo de tiempo y durante ese periodo de tiempo uno es responsable de esos procesos y de esos artefactos también. Entonces, ondeando más sobre esto, básicamente si una persona asume el rol de desarrollador, pues va a tener que ser responsable del modelo de diseño de software. Esto puede ser en equipo o no, pero sí es responsable de él, de los componentes de código, de los registros de prueba de programador y del sistema implementado. Digamos que de alguna forma una persona que esté en el rol de desarrollador no tiene nada que ver con ser responsable de otros documentos. Entonces, es posible que él utilice documentos que ya están hechos, por ejemplo, todos los documentos de la descripción de software, para hacer sus componentes, mas él no es responsable de esos documentos de descripción. Entonces, dicho esto, ya podemos comenzar a hablar sobre cómo podemos
elaborar estos documentos. Esta imagen la voy a dejar por aquí afuera, regálenme un segundo, porque la vamos a tener que utilizar en más ocasiones. Listo, ahí ya la tenemos a la mano por si la necesitamos en cualquier momento. Bueno, ahora sí, ¿cómo vamos a utilizar estos artefactos? ¿O cuál va a ser la dinámica que vamos a utilizar con el tema de artefactos? Bueno, pues como vimos allí, aquí nos hace falta una de las categorías. Esa categoría no se ha puesto porque básicamente son componentes y archivos. Aquí estas 4 imágenes nos muestran lo que son los documentos. Vamos a hablar de documentación particularmente. Entonces recuerden que ustedes en el módulo tienen todo el material necesario. Pueden utilizar el slider de artefactos para guiarse, o la guía de artefactos si necesitan información más detallada sobre cada uno de ellos. Adicionalmente ven que tenemos una carpeta en la que se encuentran todos los artefactos que vamos a utilizar. Así que si tienen eso a la mano, pues mucho mejor para que vayan tomando comprensión de lo que estamos hablando aquí. Vamos a la presentación. Bueno, vamos a hablar de el primer documento maestro. El primer documento maestro tiene que ver con la descripción de software. Si bien vimos que lo primero que se hace para desarrollar software es hacer una descripción detallada, esta descripción tiene unos documentos que deben ser inamovibles que tengamos. Uno de ellos es la descripción general del sistema, que ya vimos que la hace el dueño de producto o la persona que de verdad está teniendo contacto con el cliente. Ya vamos a ver cómo es ese documento. Otro es el modelado de la interacción. Esto ya es ir un poco más allá sobre cómo se va a interactuar con ese software, no solamente como descripción general. El tercero es el storyboard. Recuerden que esto lo hace el diseñador de interfaces gráficas o el diseñador gráfico. Son elementos que nos permiten visualizar cómo va a ser ese software. Los requisitos funcionales y no funcionales. Estos están relacionados también con la descripción del software. Y varios roles pueden ayudar en este papel, pero por lo general llega directamente al arquitecto de software. La matriz traza de requisitos también es un tema que realiza el arquitecto de software propiamente, y el modelo de casos de uso. Bueno, todos estos elementos, si los juntamos, nos va a dar el documento de descripción de software. Entonces vamos a ver qué es cada uno de ellos. Y vamos a ver las plantillas de algunos de ellos. No vamos a ver la de todos porque sería demasiado largo. Pero vamos con el primero, la descripción general del sistema. Como vimos, básicamente es un documento que a alto nivel muestra qué es lo que necesitamos desarrollar. Estamos hablando de los requisitos generales, esenciales, de las restricciones, cualquier cosa que nos permita tener una visión general del software sin tener que ir al nivel de detalle. Si queremos ver una plantilla de este elemento, simplemente tenemos que ir a la plataforma, descargamos nuestra carpeta de plantillas. Yo ya la tengo descargada, la voy a buscar aquí en mis documentos. Y busco descripción general del sistema. Tal como está nombrado en el cuadro de referencia, aparece el nombre del documento. Entonces, busquémoslo aquí. Yo lo tengo aquí. Descripción general del sistema. Veamos qué contiene una plantilla de estas. Bueno, la plantilla es muy sencilla, es muy fácil de llenar. De alguna forma hemos hecho un gran esfuerzo en que sean pasos bastante claros que permitan que no sea engorroso hacer cualquiera de estos documentos. Como ven, tenemos un título, es el nombre de ese documento, y una versión.
¿Por qué tenemos versión? Porque vamos a ver que tiempo después van a tener que añadir alguna funcionalidad. Entonces este descripción general del sistema ya no es la versión 1, sino que es la versión 1.1, o si tuvimos cambios considerables ya sería la 2. Todo depende de la forma como queramos manejar el tema de versionamiento. En tercera medida, pues aquí hay una nota básicamente que dice que todas las letras que son en color azul, ese azul que está allí, pues son guías, pues no deberían verse en el documento, pero son guías de qué es lo que debemos colocar en cada uno de los campos. Entonces veamos. A continuación tenemos, esto lo tienen casi todos los documentos, una historia de revisión. Si bien recuerdan que el validador va a estar revisando los documentos, los desarrolladores van a estar revisando los documentos y es posible que se generen cambios. Cada cambio de esos tiene que tener su registro en la historia de revisión. Es decir, un programador vio un error que es crítico para el desarrollo, por ejemplo, que en la descripción del software hay un framework que no funciona o que no tienen. Él habla con la persona dueña del documento y le dice: aquí esto está mal. Se hace el cambio y se coloca una nueva versión. Si ven, eso está en día, mes, año, el número de versión de documento, los detalles o qué fue lo que se modificó y quién fue la persona que lo modificó. Esto pues está en casi todos los documentos que tenemos ahí. Vamos a lo siguiente. Todos tienen una tabla de contenido, va a ser chiquita, pero cuando nosotros sumamos todos estos elementos que vimos acá atrás, pues se convierte en una tabla de contenidos ya un poquito más robusta para poder definir un software completamente. En este caso estamos hablando del documento de descripción general. Así que no tenemos mucho contenido, tenemos una introducción, un propósito y ámbito de aplicación, definiciones, siglas y abreviaturas, un resumen, una descripción general del sistema y referencias. Es muy general. Este es como un informe que uno podría hacer con el primer encuentro con el cliente, que él le dice: yo quiero esto, entonces tú tomas nota, lo colocas en forma de documento y ya está. Este es el documento más sencillo. Y ahora sí ya entramos a la estructura del documento. La estructura del documento básicamente vuelve y describe qué documento es. Aquí en introducción hay una guía de qué es lo que debemos colocar. En este caso, por ser la primera vez, la voy a leer. Dice: la introducción proporciona una visión general de todo el documento. Se incluye el propósito, alcance, definiciones, acrónimos y abreviaturas. Pues todo esto es necesario para este documento. Se busca que en ese espacio azul se reemplace por la descripción general o lo que deseamos plasmar en el documento. Vemos que a continuación está un subpunto. Vemos también tenemos esta subdivisión para que se nos enmarque en el índice. Y este habla de propósito y ámbito de aplicación. Les voy a leer la guía también. Introduzca la descripción de los objetivos de la descripción general del sistema. Estamos hablando de que aquí estamos buscando un objetivo. Eso lo tienen todos los proyectos. Y básicamente lo que vamos a hacer es leer estos elementos. A cada persona que le toque un rol en particular va a leer estos elementos y va a generar esa información, que es la información crítica o necesaria que más adelante se va a utilizar, o la crítica innecesaria que es para tomar decisiones importantes. Tengan en cuenta que estos documentos van a pasar de manos en manos y de roles en roles. Entonces se busca que sea muy clara la información. Es decir, si yo soy el que estoy describiendo el software y eso lo van a utilizar los programadores para poder desarrollar sus módulos, pues tengo que ser muy claro. Siempre debemos llenar esos documentos pensando en que otra persona los va a leer. Si nosotros miramos nuestro cuadro guía, pues vamos a ver que muchos de esos documentos se utilizan en muchos de otros procesos. Básicamente estos elementos que vemos que tienen prelación es porque necesitan de alguna forma ese artefacto que estamos elaborando.
Entonces, una forma de que no tengamos inconvenientes al trabajar es llenar eso muy claro. No hace falta colocarle mucha decoración, porque como son proyectos puntuales, cuando juntemos toda la información va a quedar bastante grueso. Muchas veces una preocupación en el desarrollo de software es que el software parezca que tiene mucha documentación, y esto no es cierto. Lo que importa es que tenga una documentación muy puntual, muy certera. Y van a ver que cuando varias personas están trabajando en un proyecto o varias personas pueden hacer bastantes roles, esta información se va a complementar la una con la otra y finalmente vamos a tener documentos maestros bastante gruesos. Entonces continuemos por aquí. Entonces aquí está el punto crítico de este documento, que es la descripción general del sistema. Les voy a leer un poco porque esta sí es una descripción no tan general, sino para este documento directamente. Hablo de la descripción azul. Este producto de trabajo es un artefacto desarrollado por el experto o por el dueño de producto, que debe entregar una versión y una descripción general clara de lo que desean los interesados en términos de las necesidades, características clave que deben estar presentes en el sistema. El artefacto proporciona un alto nivel de una descripción general en los requisitos esenciales de las restricciones de diseño del sistema que son visibles por distintos interesados. Bueno, como ven, ahí hay una explicación bastante gruesa sobre lo que se debe colocar en esa sección. No nos debemos sesgar a simplemente colocar un párrafo. Si vemos que un cuadro puede describir bien el elemento, podemos colocar un cuadro. Si tenemos texto e imágenes, podemos colocar texto e imágenes sin tener que seguir como ese párrafo que está allí. La intención es que cumpla con las peticiones que están en azul. Y en este caso el último punto es las referencias. Pues si bien ya todos conocen que mucha documentación es crítica tener su referencia para saber de dónde viene, para que no tengamos, digamos, problemas legales, se da un espacio de referencias para que aquí coloquemos: esta información fue sacada de, o incluso podemos colocar que fue la conversación directamente con el cliente, ¿sí? Simplemente para asegurarnos de que todo el proceso, y cuando juntemos todos los elementos de los artefactos, tengamos información completamente referenciada. Listo, continuemos con la presentación. El siguiente artefacto es el de modelo de interacción. A través de este artefacto se deben identificar las acciones que debe realizar el usuario dentro del sistema. Básicamente este es otro documento aparte, ¿sí?, que también hace parte del documento maestro de descripción, que va a tener en cuenta otros puntos diferentes. Y lo mismo, el proceso. Podemos venir aquí, descargamos la carpeta, buscamos el elemento en nuestra lista de elementos. En este caso se llama modelado de la interacción, y por ser el segundo y para que veamos uno diferente, voy a abrirlo de nuevo. Lo mismo, vemos el tema en azul, que es como nuestra guía de cómo debemos llenar estos elementos: historia de revisión, tabla de contenidos, y este contiene una información diferente. Si ven, muchas de las cosas se mantienen, pero la descripción puntual de este documento es diferente. Por ejemplo, les voy a leer un fragmento para que veamos la diferencia. Este artefacto es un producto de trabajo desarrollado por el dueño de producto, el cual busca establecer una asociación entre tareas que podrá desarrollar el usuario dentro del sistema y la forma en que debe ser capaz de percibir lo que está haciendo. Si ven, ya este tiene una descripción que va enfocada a otra intención, y este suma un cuadro que simplemente debemos seguir, que habla de el número de interacción. Es decir, si vamos a tener 15 interacciones, pues vamos a tener un número de 15 renglones, y se hace unas preguntas críticas que son para el desarrollo. Esto puede ayudar en gran medida a que se guíe un desarrollo por el camino que sí es. Les voy a leer algunos ítems. Acciones posibles dentro del sistema para el usuario, es decir, qué va a poder hacer el usuario allí. Vamos a llenar ítem por ítem. Forma de representar la relación
la reacción en sistema, bueno, cómo va a reaccionar el sistema ante esa acción del usuario. Dispositivos de entrada para la percepción de la reacción, pues si vamos a necesitar algún dispositivo o algún módulo o algún componente en particular, pues podemos empezar a colocarlos desde aquí. Recuerden que aquí la información es bastante vaga, bastante general, pero nos ayuda a tener una idea de qué es lo que vamos a desarrollar. Dispositivos de salida para la percepción de reacción, es decir, entradas, salidas, qué va a hacer el usuario, qué hace el sistema y el número de esa interacción. Así empezamos a desglosar todos los elementos del software. Y el mismo tema, viene un tema de referencias, pues para que tengamos todo muy claro. Esta dinámica la vamos a mantener a lo largo de todo el proceso de software process. Esta dinámica buscamos que permita armar documentos más robustos sin tener que desde el primer día coger 400 hojas y empezar a llenar ítem por ítem para poder desarrollar. Buscamos que en la medida que se va desarrollando y se va haciendo, se van llenando estos documentos. Si ven, uno de los miedos que tienen los desarrolladores o que tienen pues muchos de estos roles que vemos aquí es que le tienen miedo a la documentación. Pero si entramos a la documentación, revisamos cuáles son las plantillas, nos damos cuenta que son 5 o 6 ítems a llenar por acción. Esto se redujo mucho desde RUP. En RUP se proponían unos documentos que son unos documentos exageradamente gruesos, que no permiten que una persona llegue un día y haga un documento y trabaje un poco, sino que simplemente tenía que pasarse varias semanas llenando un solo documento para así trabajar. Esta no es la mecánica que nosotros queremos con Software Process. Así que sí se estudió estos documentos para hacerlos lo más digeribles posible. Continuemos. El siguiente para poder hacer la descripción del software es el storyboard. Pues ya saben que el rol de desarrollador de interfaz de usuario o diseñador de interfaz de usuario es el que lo elabora. ¿Y qué se busca en este? Básicamente se busca poder tener una percepción de cómo va a ser el software. Digamos que no voy a leer tanto para no redundar en qué hace cada elemento, porque ustedes toda esta información la tienen y está bastante clara respecto a qué vamos a tener en cada artefacto, pero el mismo proceso. Vamos a la carpeta, buscamos por aquí el storyboard y lo realizamos. En este caso es este mapa de navegación. Aquí tenemos misma estructura, mismas subdivisiones. Y en el espacio donde se debe colocar el mapa de navegación, básicamente está enmarcado para que lo coloquemos en ese lugar. Y lo mismo la descripción del mapa de navegación es otra diferente y nos cuenta cuál es la intención que queremos lograr con ese mapa de navegación. Si bien cuando nosotros hacemos el mapa de navegación, queda aquí, va a ser utilizado por el validador, va a ser utilizado por acá por los desarrolladores, va a ser utilizado por el arquitecto. Esos son elementos que van a utilizar varias personas. Así que se busca que sean bastante claros. Continuemos. Bueno, una vez tenemos la descripción general del sistema, el modelado de la interacción, el storyboard, los requisitos funcionales y no funcionales, la matriz traza de requisitos y el modelo de casos de uso, ¿sí? Todos esos elementos completamos el documento maestro de descripción de software. Hay algo aquí que confunde mucho a las personas y es que piensan que hay un documento maestro directamente ya hecho. No, el documento maestro es una suma de varios documentos. Puede pasar que alguna persona desee ver el documento de descripción de software en general. Esto puede pasar. ¿Qué hacemos en ese caso? Ya tenemos varios documentos realizados, lo único que tenemos que hacer es juntarlos, grapar y ese
cuenta como nuestro documento de descripción de software. Muchas veces se quedan buscando el documento de descripción de software o la plantilla del documento de descripción de software, y es que no existe. Básicamente es una suma de varios documentos. Entonces vamos a hablar sobre algo que es bastante importante que aprendamos para poder hacer estos documentos. Y se ve reflejado aquí en el modelo de casos de uso. Si lo llamamos de una por su nombre, el modelo de casos de uso, estamos hablando de un elemento de UML. De alguna forma, todos los que están relacionados con software han escuchado hablar de esto. Y UML básicamente es un método para comunicar información muy eficiente. Software Process lo tiene en cuenta, y muchos de los elementos que se piden en las plantillas deben ser elaborados en UML. Algunos casos de esos es el diagrama de clases, que es vital que exista. El diagrama de casos de uso, que vemos aquí en el modelo de casos de uso. Ya vamos a ver esa plantilla para que veamos cuándo debemos utilizar UML. Pero adicionalmente a esto se recomienda utilizar UML porque, como su nombre lo dice, es el modelo unificado de lenguaje, y va a ser más fácil que si tenemos varias dependencias, ese lenguaje lo comprendan allá. Es decir, definimos un modelo de casos de uso en un documento. Si queremos tener agilidad con otra área, simplemente mandamos ese documento, el modelo de casos de uso, a esa otra dependencia, y ellos comprenderán bien de qué se trata. Voy a leer un poco esta descripción para que tengamos claro ya del tema del documento. Por aquí yo tengo el documento guía de artefactos. Este documento ustedes lo tienen también en la plataforma y describe muy minuciosamente cada uno de estos elementos. Entonces voy a leer un poco de este para que vean qué podemos encontrar en la guía como tal. Dice: este modelo permite representar requerimientos funcionales de un actor a partir de las interacciones que realiza con el sistema. Si leemos más abajo, dice: este artefacto está configurado por los diagramas de caso de uso necesarios de las descripciones detalladas para cada caso de uso identificado. La representación gráfica del diagrama de casos de uso se realiza haciendo uso de UML. Así es que cuando nosotros estemos realizando estos documentos, lo que debemos hacer es validar qué pide ese documento y cómo debe ser redactado. En este caso, el modelo de casos de uso pide que sea por medio de UML. Vamos a ver la plantilla de este proceso como tal. Modelo de casos de uso. Lo mismo, es una plantilla como las que conocemos, pero aquí en modelo de casos de uso básicamente tienen la descripción que les pide que ese elemento sea realizado por medio de UML. También tomamos de RUB algunas formas de definir estos modelos de casos de uso. Si ven, esta descripción es la descripción de un solo caso de uso. Entonces, esta es la forma como la describe RUB. Obviamente hemos omitido los elementos que no hacen o que no suman al desarrollo con Software Process, pero la estructura es la misma. Si vemos, tenemos un número de caso de uso. Este es el número 01, 02, depende del código que nosotros utilicemos para nombrarlo. El nombre del caso de uso con su número, a qué actor está relacionado, la descripción del caso de uso y el encargado de realizar el caso de uso. Si bien cuando llegamos a la etapa en la que estamos en el desarrollo, muchos de estos casos de uso se van a dividir entre los desarrolladores. Es posible que algunos simplemente le manden el caso de uso de una identificación de usuario o un login, a otro le manden el caso de uso de poder cobrar el elemento, a otro le manden el caso de uso de crear la base de datos, también es un caso. Bueno, la base de datos en sí no es un caso de uso, pero me comprenden en el sentido que cada desarrollador va a desarrollar un caso de uso particular para algún actor.
Y tenemos que llenar este cuadrito. Básicamente, recuerden que un caso de uso es un elemento que nos dicen, por ejemplo, el usuario va a poder registrarse en la plataforma. Tenemos que definir el curso normal de ese elemento, es decir, una persona que llegó, se registró y pudo ingresar, ese es el curso normal. Y las excepciones es una persona que ingresó sus datos y tuvo un error y no pudo entrar. Entonces, esos casos de excepciones tenemos que colocarlos. Pudo ser por contraseña, pudo ser por mala digitación, pudo ser porque ya no está registrado o cualquier elemento. Esos casos de excepciones también los mantiene RUPS, nosotros los mantenemos también. Y los requerimientos especiales, es decir, bueno, hay personas que se pueden registrar por otro lado porque son administradores, por ejemplo. Esos son el mismo requerimiento, solamente que tiene un caso especial. Tenemos este otro cuadro que es el cuadro de precondiciones, poscondiciones y relación de casos de uso. Bueno, ese de precondiciones, poscondiciones y relación de casos de uso, básicamente es qué elementos deben existir ya para poder realizar ese caso de uso. Es decir, yo no puedo realizar un login si por ejemplo no tengo la interfaz de login. Bueno, lo puedo realizar por código, pero un usuario no podría hacerlo. Las poscondiciones es, bueno, luego de esto, ¿qué puedo elaborar? ¿O qué caso de uso sugerimos que se pueda realizar? Y la relación de casos de uso, por ejemplo, hablemos del login, es un caso de uso único, pero requiere que de pronto otra persona administrador haya creado mi usuario para yo poderme loguear. Entonces, eso es una relación de caso de uso. No existe el uno si no está el otro. Y el mismo tema de referencias que vemos en todos los documentos. Si ven, el tema de descripción de los elementos está bastante claro y me gustaría que a lo largo de esta semana revisen cada una de las plantillas, lean cada uno de los elementos y se den cuenta si tienen alguna duda respecto a qué elementos llenar. Recuerden que nosotros somos un equipo que busca dejarlo de alguna manera bastante fácil el desarrollo de software, pero hay muchas cosas que se pueden mejorar, así que les pido que revisen las plantillas, miren qué elementos están de pronto pueden ser más claros y lo podemos compartir en nuestra próxima sesión de dentro de 8 días de dudas y inquietudes. Entonces, continuemos. Entonces, finalmente, pues ahí nos saltamos unos cuantos porque es muy poco el tiempo para poder verlos todos, pero cuando estemos en el proceso de ejecución nos va a tocar leer todos y cada uno de ellos para poder realizarlo de manera correcta. Entonces, esto ya es parte como del trabajo personal, revisar cada uno de los elementos. Recuerden que en esta clase magistral lo que yo busco es que ustedes puedan llegar directamente a la información, comprendan el marco general y comprendan cómo se va a ejecutar. Pero el trabajo grande está en leer la guía de artefactos y darnos cuenta qué hace cada uno de estos elementos. Bueno, vamos con el siguiente, para que veamos algunos casos particulares del siguiente documento maestro. El siguiente documento es el documento de diseño de software. Básicamente, atrás tenemos varios elementos, todos esos elementos que hablamos ya existen por lo general cuando empezamos a hacer el documento de diseño de software y nos vamos a tener que basar mucho en esos elementos. Si ven, el documento de diseño de software está compuesto de 4 documentos más pequeños. Uno es el de arquitectura de software, otro es el de mapa de navegación, otro es el de modelo de diseño de software y otro es el de modelo de implementación y subsistemas. Estamos hablando de que aquí ya estamos empezando a plasmar las cosas para desarrollar. Ya no estamos hablando de marcos generales, ya no estamos hablando de pronto alcances, de formas de visualización general, sino que aquí estamos hablando directamente de qué se va a implementar, cómo se va a implementar, la manera que se va a implementar, quién lo va a implementar y la forma como va a ser implementado. Este sí ya son documentos, pues pueden ser 4, pero son documentos de pronto un poco más robustos que buscan
que si en algún momento se interrumpió el desarrollo, esos documentos pasen a otro equipo y puedan continuar el desarrollo sin ningún inconveniente. Muchas veces pasa que un equipo de programadores comienza a desarrollar un software y a mitad del proceso algo pasó, pues pudo ser que se acabaron los recursos, que cambiaron de empresa, que bueno, pueden pasar miles de panoramas. El caso es que eso lo va a desarrollar otro equipo y les toca prácticamente volver a comenzar porque la documentación no está clara y no saben de dónde partir. Parte de eso es lo que se quiere evitar con este documento maestro de diseño de software. Este documento maestro de diseño de software busca que sea fácil la integración con otros equipos. Entonces vamos a ver de pronto uno que otro, pues para que nos alcance un poco el tiempo. Tenemos la arquitectura del sistema. Si bien miramos en el diagrama, la arquitectura del sistema va a utilizar de muchos otros elementos. Va a utilizar el modelo de interacción, va a utilizar la descripción general, va a utilizar requisitos funcionales, la matriz traza de requisitos, va a utilizar modelo de casos de uso. Son varios elementos que requiere para poderse hacer una arquitectura de software correcta. Lo mismo pasa con, bueno, el mapa de navegación requería el storyboard. El modelo de diseño de software, si bien este es el corazón del desarrollo, porque este modelo de diseño de software es básicamente el último papel antes de comenzar el desarrollo en código. Este modelo de diseño de software, quiero que lo veamos también en la plantilla, es el paso anterior de comenzar la construcción. Así que cuando nosotros tenemos el modelo de diseño de software ya debe estar bastante claro cada uno de los elementos que se van a desarrollar. Cuando tenemos el modelo de diseño de software, lo que buscamos es que podamos repartir el trabajo entre los programadores y ellos nos devuelvan elementos tangibles de trabajo. Si ven, el siguiente paso sería el de implementar el sistema y ya lo que salen de ahí son componentes, ya no salen documentos. Así que este modelo de diseño de software es bastante importante y algo que está ahí, por ejemplo, es el diagrama de casos de relacional de bases de datos. Es el diagrama de clases, de pronto uno que otro diagrama de interacción, dependiendo el caso. Pero si vemos enmarcado qué es lo que se va a hacer, bien claro, antes de pasar a desarrollar. Veamos la plantilla directamente de este. Se llama modelo de diseño de software. Lo mismo, estos elementos contienen exactamente lo mismo. Aquí hay una descripción directamente de lo que hay que realizar. Espérenme, abro otro elemento de esta sección. Sistema implementado, plan de desarrollo, modelo de interacción, matriz traza de requisitos. Este es interesante. Esta matriz traza de requisitos también es algo que está pre al desarrollo. Y si vimos anteriormente cómo definíamos los casos de uso, pues aquí vamos a ver cómo están definidos esos casos de uso respecto a los requisitos. Este va antes de empezar a programar. Recuerden que los requisitos es lo que nos dijo el cliente y lo convertimos en un caso de uso. Después del caso de uso vimos el diagrama que había que hacer para después hacer la arquitectura y para después modelar el diagrama de clases para realizar el desarrollo. Este es otro documento que también está bastante claro sobre cómo debe utilizarse. En este caso nos relaciona un requisito funcional con un caso de uso. Nos dice si tiene que ver si esto lo utiliza el sistema o algún actor y el número de caso de uso. Veamos qué otro elemento tenemos en el tema de diseño.
El documento de arquitectura, por ejemplo, este es bastante importante. El documento de arquitectura, básicamente, aquí está la descripción sobre qué debemos colocar en él. Y recuerden que no debemos ceñirnos directamente a llenar ese párrafo, sino que si utilizamos recursos como gráficos, fotos y los elementos como tal, y los plasmamos en este documento, va a ser muchísimo más clara la información. Bueno, aquí ya hemos mirado pues bastantes plantillas que nos sirven para darnos una idea sobre qué es lo que nos vamos a encontrar llenando el tema de artefactos. Y también les quiero mostrar el documento guía de artefactos. Este documento guía de artefactos contiene cada uno de los artefactos, su descripción directamente, cómo llenarlo, dónde se encuentra y sus características. Cosas que de pronto no están en el slider, pero sí están en el documento guía. Por ejemplo, aquí se dan unas recomendaciones para poder hacer el storyboard. Por ejemplo, incluir un modelo que represente la estructura general del sistema, desarrollar un boceto de la escena inicial, cómo se representa ante el primer participante, cuando el primer participante entra al entorno, representar la disposición separada de la escena, incluir alguna narración o instrucciones, agregar imágenes. Bueno, está paso por paso qué se debe llenar en esos documentos, adicionalmente de la plantilla que también nos dice qué debemos hacer. Así que la información está bastante completa. Continuemos por aquí. Una vez tenemos estos 4 elementos que tienen que ver con el diseño de software, ya podemos decir que tenemos el documento de diseño de software. Vamos a continuar. El siguiente, vamos a hablar con la documentación de registro de pruebas. Aquí quiero hacer un énfasis porque la documentación del registro de pruebas muchas veces debe ser incluida como documentación del software, pero muchas veces no hace falta ser incluida. ¿Por qué? Porque este registro de pruebas lo que busca es que lo que nosotros estemos elaborando funcione. Y muchas veces cuando sacamos al mercado un software, nosotros no queremos mostrarle a las personas todo lo que nos falló o todo lo que tuvimos que pasar para poder hacer que funcionara. Finalmente lo que a ellos les interesa es que funcione y que tengan una guía de cómo utilizarlo. Entonces, unas veces es necesario incluirlo, unas veces no. Esto ya también depende bastante del proyecto. Para nosotros tener el documento de registro de pruebas, básicamente tenemos que juntar estos 4 artefactos. El primero es el de registro y revisión de defectos encontrados. Es muy puntual. Otro es el de este es encontrados en la etapa de diseño. El otro es el de registro y revisión de defectos en implementación. En cada una de las secciones de las fases que vimos en la primera clase se hace un registro de estos y debe incluirse allí. El otro es el registro de pruebas. Si bien el validador generó algunas pruebas a realizar para el software, esas pruebas generaron estos documentos de registro de pruebas. Básicamente ahí era donde el validador decía, bueno, estas cosas no están funcionando como las pidió el cliente. Esos registros de prueba son esos documentos. Ahorita vamos a ver cómo se llenan unos de esos. Y otro es el registro de revisión y defectos encontrado en la otra etapa. Si ven, estas son 3 etapas del desarrollo y son las pruebas del validador. Así que todo el tema de pruebas está cubierto en este documento de registro de pruebas. Aquí hay una descripción sobre qué debe llevar cada uno de estos. Pero abramos alguno de estos para que veamos cómo son las plantillas del proceso de pruebas. Bueno, aquí tengo uno que es el casos de prueba para el sistema. Estos son los elementos que crearon para poder validar que esté efectivamente funcionando. Aquí está una descripción directamente sobre qué debemos colocar en esta sección. Y tenemos otra sección que nos da las validaciones y verificaciones
por caso de uso. Si ven, es bastante concreto y tenemos varios diagramas ya listos para utilizarse que nos muestran dónde están los errores, cómo podría pues, alcanzarse el objetivo. También se valida por temas de criterio, es decir, si alguna persona nos pide, bueno, esta transacción debe ser segura, para nosotros es muy difícil validar numéricamente la seguridad. Así que esto es uno de los criterios que se definieron, y si uno tiene un criterio definido, tiene que pasar a revisar de otra manera, no numéricamente, sino de verdad validar que esa información es segura, por ejemplo, para el criterio de seguridad. Esto también se tiene en cuenta aquí. Aquí hay una tabla de equivalencias. Bueno, son elementos que cuando nosotros leamos la guía vamos a comprender cómo utilizar, o si no, directamente en la plantilla explica correctamente cómo debemos utilizar cada uno de estos elementos. Ahorita no los voy a leer porque ustedes contienen esta información y pues tenemos poco tiempo para continuar. Pero si ven, esta es otra plantilla bastante robusta, pero es bastante importante porque cuando nosotros estamos desarrollando un software, el dueño del producto va a querer saber que está funcionando bien, y uno de estos es los informes que le llegan a él directamente para decir continuemos o no continuemos, o arreglemos esto antes de continuar. También el tema de referencias, bueno, eso es ese ya es un clásico entre las plantillas. Continuemos ya con nuestra guía. Bueno, entonces una vez tenemos todos esos documentos terminados, tendríamos el documento de registro de pruebas completo. Básicamente este es el último que se termina, porque cada vez que nosotros hacemos un documento de pruebas o un registro de pruebas, por lo general iteramos y tenemos que volver atrás, arreglar algunas cosas y volver a hacer una prueba. Básicamente el final del proceso es una prueba, pero es una prueba que básicamente no tiene refutaciones o que no tiene más arreglos que realizar. O al menos es una prueba que pasa los filtros para poder ser funcional y puede que después se vayan a realizar. Y el último, que sería nuestro pack o nuestro documento maestro, es el de gestión del proyecto. Pues si bien cuando uno va a hacer un proyecto uno tiene que definir algunos recursos, alguna de pronto estructura organizacional, algunas cosas que propiamente no tienen que ver con el software, pero sí con la organización, son básicamente estos elementos. Entonces, para poder completar el documento de gestión del proyecto, debemos sumar estos artefactos que están aquí. Se los voy a leer a continuación. El primero es el plan del desarrollo del sistema. Ya saben que este elemento es básicamente un cronograma en el que todos están conscientes qué es lo que se está realizando. El siguiente es el plan de iteración. Pues ustedes saben que a lo largo del proceso vamos a tener que volver atrás y volver a hacer algunos elementos. Se busca eso en el plan de iteración, básicamente correcciones que se hacen en el plan de desarrollo general, pero pues puntuales para este tiempo en el tiempo que se está elaborando eso. El siguiente son los casos de prueba. Básicamente estos también hacen parte de la gestión del proyecto, son elementos que no están ahí del software, pero son los casos que nos ayudan a que ese software esté hecho correctamente. Otro elemento que está aquí es las pruebas de usabilidad para el sistema. Este documento se hace de alguna forma bastante temprano, porque nos valida que lo que estamos haciendo evidentemente se va a poder utilizar de una forma fácil, cómoda y amigable. Esto también, ¿por qué está puesto en la gestión del proyecto? Básicamente porque no hace parte del desarrollo, pero nos ayuda a que el desarrollo esté bien hecho también. Y el último es la lista de riesgos.
Pues cuando uno entrega un software terminado, a uno no le preocupa la lista de riesgos, porque se supone que la lista de riesgos antes de entregar el software ya debió ser tachada completamente. Entonces veamos algunos elementos de estos para ya ir finalizando esta sesión. Entonces el plan de desarrollo del sistema pues básicamente es el artefacto que nos permite realizar el seguimiento del proyecto. Este va a ser bastante iterativo, nosotros muchas veces vamos a tener que mover cosas de aquí, pero lo dejamos plasmado en el plan de iteración, que es el que estamos mostrando aquí. La lista de riesgos, básicamente, pues todos los proyectos tienen un riesgo de no realizarse, pues básicamente es jugar con esa tabla para mantenerse en un espacio seguro. Si miramos la tabla de riesgos, pues ahí también está toda la información sobre cómo hacer esa tabla de riesgos. De alguna forma, Software Process no busca enseñar ni a programar a los programadores, no busca enseñar a hacer proyectos a los líderes de proyecto, no busca enseñar hardware o software a los arquitectos de software, no busca enseñar a hacer pruebas a los validadores, sino que busca que todos estos puedan utilizar lo que saben para integrarse en una metodología de trabajo bastante rápida. Así que no vamos a ondear mucho en esto, pero sí es importante que sepan que toda esa información está puesta allí para que ustedes la puedan consultar y utilicen las herramientas que ya conocen directamente, que debería tener cada uno de los roles para ejecutar este proceso de software. Y ahora sí, pasamos a la última sección de hoy. Vamos a hablar de los archivos y componentes. Vamos a dar un poquito de repaso aquí donde está el mapa. Si bien ya definimos o ya vimos con dónde está toda la información respecto a todos los documentos que vemos aquí que salen en los procesos, no lo hemos hecho con los archivos y componentes, que son los elementos que están en rojo. Estos elementos que están en rojo tienen un tratamiento diferente porque no son documentos como tal, son archivos, son por ejemplo un blog de notas, son por ejemplo una base de datos en SQL, son componentes de software, son frameworks, son elementos gráficos, son bastantes elementos que tienen un tratamiento diferente. Así que llegamos a la sección en la que vamos a ver cómo manejamos esos elementos. Bueno, básicamente hay varios elementos que podemos ya sacar. Uno de esos es el prototipo de interfaz de usuario. Esos son gráficos, eso no es un documento, pero son gráficos que nos van a ayudar, por ejemplo en el mapa de navegación, nos van a ayudar a definir el alcance y elementos así. Estos son elementos gráficos que pueden estar, por ejemplo, en un AI o pueden ser una fotografía o puede ser un JPG. Lo otro son componentes de software. Estamos hablando que son los elementos que salen de realizar escritura de código. Voy a leerles un poco sobre esto porque este es un tema bastante puntual. Y es que cada vez que tengamos algún componente desarrollado, estos componentes son como incrementos. Los que ya han trabajado con Scrum saben qué es un incremento y básicamente se van a ir sumando. Es como que terminamos este componente, van a ver que en la siguiente proceso es el de integrar sistemas y subsistemas. Se va a integrar a el componente de la versión, por ejemplo, 1 del software. Entonces estos componentes van a estar sumándose y sumándose y sumándose y sumándose y sumándose. Y es bastante difícil llevar un control de esto, que es lo que vamos a intentar con Tulip, con el sistema de versionamiento, que podamos tener identificados cada uno de los componentes desarrollados y sumados al desarrollo. El tercero es el software implementado. Estamos hablando que cuando ya sumamos todos esos componentes tenemos una versión. Esa versión pues es un artefacto que sería el software prácticamente, que es el que entregamos. Lo que pasa es que nosotros hablamos de entregar un software no solamente entregando el software implementado, sino con una descripción de usuario, unos manuales, de pronto unas guías de usuario, unos tutoriales y cosas así. Por eso no hablamos de que ya, eso es lo que se entrega,
sino que es parte de lo que se entrega, el software implementado y probado. Y listo, básicamente esos son todos los elementos o los artefactos que tenemos en Software Process. Si se dan cuenta, nosotros a lo largo de todas estas clases magistrales, en la primera vimos la parte superior, es decir, cuáles son las fases, cómo se van a dividir estas fases. En la segunda clase vimos el tema de las disciplinas, ¿sí? ¿Por qué tenemos cada una de estas cosas pintadas del color que están pintadas? En la tercera clase vimos los roles, ¿sí? ¿Qué le corresponde a cada rol y qué debe hacer? Perdón, me salté una. En la tercera vimos los procesos, o sea, cada uno de estos bloquecitos, qué contiene y qué debe hacer. En la cuarta vimos los roles, que es básicamente las personas, cómo se van a relacionar con cada uno de esos bloques. En la quinta clase, que es la de hoy, vimos el tema de los documentos o los artefactos. Si se fijan, ya abarcamos todo el tema de la metodología. ¿Qué sigue a continuación? El siguiente módulo es el tema de ejecución, ¿sí? Y aquí sí vamos a tener muy presente lo que es Scrum y cómo vamos a integrar el Scrum para poder hacer todas estas cosas que ya aprendimos en las 5 clases que hemos visto. Eso para que se vayan preparando un poco con el tema Scrum. Luego de realizar el último módulo, que es el de cómo vamos a ejecutar todo esto y cómo se relaciona en un mundo más real, vamos a comenzar con un tema que es integrarlo en un proyecto directamente. Ahí vamos a tener que utilizar todo lo que hemos aprendido, vamos a tener que relacionarnos de la misma forma que está escrito en este cuadro y vamos a empezar una dinámica diferente. Ya no clases magistrales, sino unas visitas que permiten que nosotros apropiemos la metodología. Pero entonces, sin más, ya los esperaría para la próxima sesión, la de preguntas y respuestas dentro de 8 días. Espero que pues, la curiosidad se les haya abierto y que revisen directamente la guía de artefactos, donde está toda la información sobre cada uno de los artefactos. Si bien ya definimos unos roles en el equipo, pues lo más importante es que de primerazo leamos los artefactos relacionados a ese rol, saquemos preguntas para que aprovechemos bastante la próxima sesión de dudas e inquietudes. Hay unos temas que debemos finalizar y es el tema de la certificación. Ya estamos cerca de la certificación, por ahí hemos tenido algunos inconvenientes con el tema de las tareas. Eso ahorita está en proceso, eso es un tema que se está solucionando en este momento, pero tengan en cuenta que nosotros estamos al tanto de sus peticiones y no vamos a permitir que de pronto este tipo de tareas se queden sin hacer por problemas en la plataforma. Así que en ese aspecto estén bastante tranquilos, estudien los documentos, estudien las guías. Ya nos falta solamente una clase magistral. Nos faltan 2 sesiones de preguntas y respuestas para que comencemos a aplicarlo directamente en un caso puntual que ustedes tengan. Bueno, entonces muchísimas gracias por asistir a la sesión de hoy. Nuevamente recuerden firmar asistencia con la persona encargada allí. Y espero que nos veamos dentro de 8 días para que podamos terminar este módulo en su 100%.